mi nombre es Felipe Marín, soy docente de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, soy ingeniero ambiental, especialista en gerencia de proyectos y magíster en administración. La idea del día de hoy es hablar un poco de la estructuración de proyectos, entonces vamos a entrar en materia con este tema. Dentro de la estructuración de proyectos debemos contemplar tres grandes fases. La primera, la identificación. La segunda, la preparación. Y la tercera, la evaluación. Nos vamos a concentrar en la primera fase de la identificación. La identificación debe responder a tres etapas. La primera, la situación actual. La segunda, la situación esperada. Y la tercera, la definición de alternativas. Según marco lógico, la situación actual se define a partir del árbol de problemas. El árbol de problemas consta de tres elementos principales. La identificación del problema en la parte central, hacia abajo las causas y hacia arriba los fines. Hacia arriba los efectos. Los fines los vamos a tener en cuenta en la situación esperada, ya que según la metodología marco lógico, la situación esperada se debe desarrollar a partir del árbol de objetivos. El árbol de objetivos considera los mismos tres elementos que se desarrollaron en el árbol de problemas, pero esos, al transformar el árbol de objetivos en positivo, es decir, tomar los elementos del árbol de problemas y ponerlos en positivo, nos transformamos en el árbol de objetivos. En ese orden de ideas, el problema central pasa a ser el objetivo central del proyecto. Hacia arriba teníamos identificado los efectos que pasan a ser los fines, como lo mencionaba hace un segundo, y hacia abajo las causas se convierten en los medios. Es así que a partir de la definición del árbol de objetivos se estructuran las alternativas. Las alternativas no es otra cosa que las formas que tengo para resolver el problema. Como pueden salir varias alternativas, entonces necesito saber cuál de ellas es la mejor. Para esto entonces debemos desarrollar las siguientes fases. La fase siguiente es la fase de preparación. En la fase de preparación entonces debo recopilar la mayor cantidad de información posible de cada una de mis alternativas. ¿Para qué? Para poder tener herramientas para tomar una decisión, que lo voy a hacer en la fase final, en la etapa de evaluación. Entonces, a partir de cada una de estas alternativas empiezo a recopilar información que me pueda aportar a una mejor toma de decisiones. ¿Qué tipo de información? Puedo tener información de tipo legal, puedo tener información de tipo de mercado o de estudio de mercado, puedo tener información de orden técnico asociada al presupuesto y a los recursos que requiero, puedo tener asociada información de tipo institucional en relación a las organizaciones que van a participar o se van a vincular al proyecto, y puedo también tener información de tipo social o de tipo ambiental o riesgos. Entonces, la segunda etapa lo que me permite es recopilar información de cada una de
cualquiera de esos temas en específico. ¿De qué depende? Del tipo de información que mis alternativas demanden. No todos mis estudios tendrán el mismo nivel de relevancia. Obviamente dependerá del tipo de proyecto al que yo esté desarrollando o el problema que quiera solucionar a partir de la identificación que se desarrolló. Entonces, deberíamos considerar cuál de esos o qué tipo de información y cuál de esos estudios son más principales o son más determinantes a la hora de considerar la evaluación. Yo particularmente debo decir que hay unos estudios que son fundamentales, que no podemos omitir en ningún momento de la formulación. Por ejemplo, el estudio legal, el estudio de mercado, el estudio técnico. Son determinantes, ¿sí? Normalmente en cualquier tipo de proyecto yo debo tener en cuenta esos estudios. Los demás pueden ser variables dependiendo del objeto del proyecto o del problema a solucionar. El legal va a determinar qué tipo de normas están asociadas al cumplimiento del proyecto, al cumplimiento de las alternativas. Es decir, como todos sabemos, la normatividad o la legislación es de obligatorio cumplimiento y no podemos omitir cualquier demanda o requerimiento, ya que este podría llevar al traste el proyecto. Entonces hay que investigar, determinar y describir qué tipos de leyes, decretos, resoluciones, etcétera, son aplicables al proyecto. Normatividad de todo tipo, normatividad de tipo ambiental, laboral, administrativa, riesgos, etcétera. Entonces eso hará parte del estudio legal. El estudio de mercado determina la oferta y la demanda, ¿sí? Básicamente. En un proyecto de tipo privado es muy fácil entender ese concepto, porque está asociado a la capacidad que yo tengo de producir un bien o servicio y a quienes me van a demandar ese bien o servicio. Pero en proyectos públicos o en proyectos de tipo social, como muchos de los que nos pueden interesar, esa información no es tan fácil de entender el concepto. En ese orden de ideas, para que se entienda un poco mejor el estudio de mercado, si asociamos la oferta, ¿sí?, es lo que podemos ofrecer, lo que el municipio o el proyecto puede ofrecer, mientras que la demanda será la necesidad insatisfecha que se quiere satisfacer. Entonces, cuando logremos identificar esos elementos y los podamos cuantificar, entonces habremos logrado encontrar el estudio de mercado. El estudio técnico está asociado básicamente a la resolución o a la construcción de un presupuesto. Un presupuesto donde básicamente identifico cuáles son los recursos que requiero para el desarrollo del proyecto y a partir de la identificación de esos recursos o de esas actividades asocio unos recursos. Entonces, en la medida que encuentro las actividades que voy a desarrollar, encuentro también qué elementos, personas, dinero y demás infraestructura y logística requiero para el desarrollo del mismo, básicamente para construir un presupuesto. Los demás estudios, como les decía, están asociados al interés del proyecto. Para nosotros muy relevante el ambiental. El ambiental, por ejemplo, buscará identificar los impactos ambientales asociados al proyecto para cada una de esas alternativas. El de riesgos, bajo el mismo direccionamiento. ¿Cuáles son los riesgos asociados a cada una de esas alternativas? Una vez tengamos identificada toda esa información, entonces tendremos elementos para pasar a la tercera etapa, que es la etapa de evaluación. La etapa de evaluación, entonces, recogerá toda la información planteada en los estudios técnicos y primero la deberá llevar a una misma unidad de medida, en este caso, pesos, ¿sí? Y a partir de ahí podemos entonces determinar evaluaciones de tipo financiero, de tipo económico o social. La evaluación de tipo financiero buscará básicamente rentabilidad, es decir, si el proyecto
me deja o no dinero, si el proyecto me deja o no utilidades. La evaluación de tipo económico y social, por el contrario, buscará determinar cuál es el impacto, ya sea económico o social, que genera el proyecto. Por eso, ya no nos concentramos solamente en el dinero, sino que consideramos beneficios. Como ven, a grandes rasgos, esto es la estructuración de un proyecto. Ustedes, dentro del desarrollo de la temática, tienen distribuidos estos tres elementos. En la unidad 1 tienen esta primera etapa, la parte de identificación. En la unidad 2 tienen definida la segunda etapa, que es la etapa de preparación. Y en la unidad 3 tienen definida la evaluación. En ese orden de ideas, la unidad 1 buscará que usted desarrolle estos tres elementos: el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la definición de alternativas. La etapa 2 buscará que usted desarrolle algunos de estos elementos, es decir, que construya o que busque información de sus alternativas para poder tener información que le permita evaluar y tomar la decisión de cuál de estas es su mejor alternativa. ¿Y eso cómo lo logramos? A través de esa evaluación y finalmente de determinar a través de unos indicadores cuál es la mejor alternativa. ¿Qué tipo de indicadores? Los más comunes para la evaluación de proyectos son indicadores de tipo financiero, que son muy comunes en el argot de proyectos, como por ejemplo la TIR, tasa interna de retorno, la BPN, valor presente neto, o la relación beneficio-costo. Cualquiera de ellos es un indicador de tipo financiero, pero básicamente te van a entregar, o comparando entre las alternativas, te van a determinar cuál de ellas es la más conveniente para el proyecto y así convertir esa situación problema, esa situación actual que es problematizante, en lo que queremos lograr, es decir, en lo que planteamos como nuestro objetivo. En el apoyo bibliográfico que ustedes tienen y en la información que tienen adicional dentro del módulo, pueden encontrar el desarrollo teórico de cada uno de estos elementos, y con esta pequeña guía que acabamos de plantear desde esta pequeña charla, pueden orientarla un poco mejor para la construcción de sus actividades. Muchas gracias.